Amigos con pileta. Ahí, nos metemos de una, porque hoy es miércoles. Lo extrañamos el miércoles pasado, mucho, debo decirlo. Pero lo bueno de extrañar es que nuevamente lo tenemos acá. El sol siempre sale. Desde el mundo de Agu, este miércoles es nuestro sol de miércoles. ¿Cómo te va? Hola chicos, sí, ya me va bárbaro ahora. Te va bárbaro. Con lo ¿Salió que me el sol? acaban de decir, no salió el sol, salió un ratito No, igual. pero tu sol, Mi venir sol, acá hace que salga el sol. Salió el sol. Está todo dicho. Él te fuerza a responder. Sí. Decime algo lindo. Decime algo lindo. No, que sí, que salió el sol. Salió el sol, bueno. Salió el sol, estamos acá. Hoy vamos a hablar de Ariana Grande. Ah, qué puto pesado, va a decir la gente en su casa. Y sí, la realidad es que sí, lo soy. Soy puto y pesado. Soy puto y pesado, la triple P. Puto, pesado y pelotudo. ¿Cómo es la triple P? A ver. No, viste que Tini, se me ocurrió recién. Tini dice la triple T. La triple T. Tini. Bueno, yo soy la triple P, puto, pesado y pelotudo, podríamos decir. ¿Por qué estoy hablando de vuelta de Ariana Grande? ¿Por qué? A un paso de que me ponga un bozal legal ya, Ariana, porque decir otra vez, papito. Porque Ariana Grande sacó el disco, vieron que yo vine antes del disco. Sí, viniste. Y les dije, bueno, ¿qué vamos a esperar? No fue hace tanto. Hace 2 semanas. Por eso. Y yo dije, bueno, no sabemos qué vamos a esperar. Ella siempre nos muestra como qué está pasando en su vida con el disco. Bueno, si el disco hubiese salido y era algo veníamos con otra cosa. El tema es que Ariana Grande sacó Pétalo. Y a los 3 días de sacar el disco, dijo, chau chicos, me voy. Me retiro del ojo público por un tiempo. O sea, no estamos diciendo que deje la música. Para mí, chicos, despídanse de Ariana Grande. Mi teoría es que sí. Mi teoría es que se retira real y con mucha razón. Porque es lo que hablábamos el otro día de cómo el escrutinio público que tiene sobre sus relaciones, sobre si es una rompehogares, sobre su cuerpo, sobre esto, sobre el otro, se hinchó un poco. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 33, si no me equivoco. Y agarró y dijo, me voy. ¿Sabes qué? Thank you next. ¿Y qué pasó ahí? Yo había escuchado el álbum parece mucho de canciones de amor en algunas. Y hoy les traigo como un experimento que es que reemplacemos las partes que dice you, darling o baby por un nosotros. Y nos demos cuenta que probablemente ese disco ella lo escribió para la gente. Muy lindo lo que decís. Traje algunos tracks, obviamente, no todos. Obvio. Antes que me retes. Pero escúchame, ¿esto es una conjetura tuya? Esta es una conjetura mía y no solamente mía, porque después de sacar esa conjetura media falopa, empecé a ver que The Guardian y algunos críticos empezaron a hablar de que probablemente esas lyrics son para sus fans. Cuando hablamos de se retira, Sí. ¿se retira y dice chau, no toco más? ¿O el famoso hago una gira, despedida? No, ¿Cómo hace es buena Messi? pregunta, es muy buena pregunta. Sí, lo mismo hace cuando No, viene nada que diciendo ver. que No, nunca dijo que se escúchate retira. Escúchate esto. Ella no es que dice, ella está en una gira ahora y no es que dijo, no, pará, no es que dijo, en 6 meses me retiro. La gira termina el 1 de septiembre. Ahora, en menos de un mes. Y otra cosa, chicos, se bajó un musical muy importante que tenía en Broadway para el año que viene. Se bajó del musical, o sea, está perdiendo algo de laburo. Entonces eso ya toma una. No es que dice, voy a dejar de publicar en Instagram. No, pierdo este laburo, termina la gira. Y otra cosa, en el mundo de la música y sobre todo del pop, cuando sale un álbum, ya sabemos lo que se viene. Entrevistas, Todo, videoclips. claro. Tiene que estar en todos lados porque tienes que promocionar. Entonces que a 3 días ella diga eso. Mucha gente, salió un video, ahora vamos a hablar, salió el video de una de las canciones de Pétalo. Un video fantástico, parece una peli básicamente. De hecho tiene muchas referencias a peli de terror. Y ella estaba muy flaca. No lo quería decir, viste, porque no se habla de los cuerpos, pero Vamos a hablar igual no de se eso. la veía muy saludable, vamos a decir. Bueno, ese es el tema. Yo tengo mi visión sobre eso. Estuve pensando en muchas cosas. Primero me preocupé, genuinamente. Después pensé en cuánta gente se hace la preocupada y en realidad hay un morbo detrás. ¿Viste? Como... Y después también pensé en otra cosa. No somos sus amigos, no somos sus médicos, no somos... Digo, ¿cómo podemos diagnosticar por una foto? Y algo... Es una locura, sí. Que a mí me viene pasando mucho últimamente es que siento que la gente no tiene ya un pensamiento crítico y propio, ¿no? Si vemos algo en Twitter que tiene 20.000 likes, y debe ser verdad.
Claro. Seguramente tiene un problema, seguramente es esto. Nadie se puede detener a decir, ¿qué opino yo de esto? Sí, imagínate, voy a hacer un paréntesis de actualidad, que al vocero presidencial le preguntaron por las denuncias que había hecho el presidente sobre un financiamiento anti-argentino y dijo, bueno, las fuentes son las redes sociales. Fue tremendo. Bueno, pero en esto sí. Que un gobierno nacional dependa de las redes sociales es tremendo. Por eso, es lo que te digo. Por eso. Tienen un termina peso. legitimándose. Exacto. Entonces yo digo, ni una cosa ni la otra. Por ahí le está pasando algo. Pero ¿qué pasa si de repente le está pasando algo mayor? Digo yo. Digo, ¿qué pasa si de repente tiene una enfermedad más grosa de fondo que hace que su cuerpo se vea de esa manera? ¿O qué pasa si tiene, como están diciendo muchos, un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria? Ni sabemos qué le pasa. Digo, si vos te subís a un nadie. escenario, ¿no? Tenés esa imagen, empiezan a criticar de vos, estás pasando por eso, bajás, agarrás el teléfono, esas cosas te llegan, porque te llegan. No creo que le ayude mucho a ella a ver que encima le están criticando que esté así. Bueno, No, a Tini bien. le pasó parecido en un momento. De hecho, ella en ese momento medio que no se retira, pero se alejó un poquito de los escenarios, ¿o no? No la sigo yo a Tini. Bueno, hace un tiempo igual. Vos la seguís bastante a Tini. Se pero- No, alejó. salió en todos lados, me acuerdo. Después de eso se alejó, pero después, cuando ella estuvo mejor, retomó y Sí, habló sí, de sí. esa etapa como la etapa de lo que fue. Yo sí creo que ¿Te esto gusta lo Tini, venimos Alfonso? debatiendo. ¿Te gusta Tini? Es lo mismo. Algunos temas los conozco porque No, para mí Es lo sí. O sea, hay Juanchi llegando a la algunos- casa de Tini, Tini, Tini. No, ¿Te pero sabés hay la temas- cola de la bueno. triple T? Hay ¿Te puede temas que gustar Tini? los pasan constantemente en la radio y lo sé. Sí. Bien. Está muy bien. Pero no es que me ponga a escuchar Tini. Bueno, en lo que venimos hablando con Au, desde que hizo la primera de Ariana Grande, es que uno entiende las limitaciones de no se habla de los cuerpos ajenos, por supuesto. Para mí sí hay veces se habla de los cuerpos ajenos. No digo necesariamente que Ariana Grande tenga que identificarse con algún tipo de diagnóstico, hacerlo carne, hacerlo declaración, Sí. hablar de eso, decir lo que le está pasando, pero sí me parece que es alarmante, o sea, ver un cuerpo así y que está bueno tal vez que sus seguidoras, sus seguidores, etcétera, sepan que ese estado no es un estado saludable. Uno no le puede exigir a otra persona que se haga cargo, tal vez no lo está viendo, son trastornos muy difíciles para la temazo, salud mental, pero para mí sí es necesario remarcar, bueno, no sé qué tan saludable es eso, para que cuando uno se vea en el propio espejo pueda identificar, o un amigo tal vez, obvio, no hacer un escarnio público, nivel que la pase para el ojete y se retire de la música, digo. Pero me parece que hay un conflicto bastante identificable desde lo de lo visual. Ella no tiene por qué comunicarlo, no tiene por qué ponerle nombre, pero la verdad es que preocupa porque uno recuerda imágenes de Ariana, aunque él me decía, bueno, sí, igual en el momento en que estaba Ella lo dijo más- ahora ella salió a decir Que en el momento, el cuerpo de Ariana, que todos están diciendo que vuelva a esa Ariana, lo bien que estaba, ella estaba tomando antidepresivos por Manchester, ¿te acordás del atentado que habíamos Sí, sí. hablado? Y que estaba tomando, bueno, estaba escabeando, estaba comiendo mal. Y yo también No, algo pero que eso digo me- es que mide unos 53. Y que si vos, por ahí hay mucha gente que la conoce a Ariana desde que pasan todas las polémicas, y si la seguís un poquito de antes, siempre fue una piba menudita. En esa época era un poquito más rellenita, vamos a decir, que tampoco, pero digo, como en esa época que dicen que estaba saludable es donde estaba más gordita. Después siempre fue una chica flaca. No sé. Sí, no sé, después también se podría discutir qué si te ella- lleva a ser una personalidad pública también, ¿no? Lamentablemente uno se expone a que claro. opinen de vos, los Bueno. límites son muy finitos, Claro, creo que en pero- este caso es algo de salud que está muy visible, insisto, ella no tiene por qué admitir ni hacerlo palabra, pero si vos sos un adolescente, una persona de 20, una de 30 y ves una amiga en ese estado, está bueno saber que de mínima pueden estar pasando un montón de cosas que habría que investigar, ¿no? En el propio cuerpo o en el de una amiga, pero que puede no ser saludable. bueno, sí. Exacto, que no se total. tome como ejemplo. Que igual también está este discurso en la gente que está hablando de esto que dice que está como esta cultura de vuelta de la... Sí. ¿Cómo se llama esto? De la delgadez extrema. Hay una chica de K-pop que es muy flaquita y que las fans empezaron a hacer lo mismo y de repente hubo muchas que se desmayaban, que esto, que el otro, porque estaban siendo anoréxicas. Entonces, si no se toma de ejemplo, pero también esto que dice Barto de la línea que hay, bueno, vos sos famosa, esto pasa... Bueno, tenemos que tener un poquito más nosotros de buena onda, decir no voy a postear esto en las redes sociales, porque si está realmente pasando por esa chica, si está pasando realmente por un problema, no le va a sumar ver esto.
No, claro. Entonces, bueno. Igual la misma Tini, me acuerdo que en su momento lo tomó muy mal, le afectó muchísimo, Claro. pero después con sus fans agradeció en parte que se lo marcaran, porque para ella fue parte del Importante. proceso de su recuperación. Bueno. Ahí va. Obvio que hay tiempos para esto, por eso repito, Ariana no tiene pues por qué salir a hablar ni decir absolutamente nada. Pero bueno, la verdad que si uno la ve, preocupa porque no ¿Qué te parece? no parece saludable de alguna manera, Claro. ¿no? Bueno, que eso también a mí me pasó, que decían como que en el tour ella estaba como muy débil, todo, y yo el otro día estuve mirando uno de los últimos shows grabados con un teléfono, pero de buena calidad, y la chabona arranca con una coreo de Yes Mira. N que es súper exacta, y otra cosa, en el, ¿cómo se llama esto? En Wicked, que es un musical, se cuelga de Sí, una sí. lámpara, hace un montón de cosas corporales que si estuviese en esa, yo digo, no sé, es como, todo el tiempo pienso Es en muy eso. difícil. en Es qué- muy difícil determinarlo por una imagen. Por ahí vos podés dar Exacto. algún, pero después no sabés tampoco. Por eso creo que lo que tenemos que hacer como sociedad es corrernos de eso y no querer diagnosticar por una foto y pensar que no somos sus amigos ni nada. Y de hecho en esta canción que está sonando ella dice We can be friends, no podemos ser amigos, No. pero voy a pretender como que sí. Esta canción es el prólogo de lo que es para mí esto de Ariana empezándole a contestar a la gente a través de su música y dice, vos te vas a quedar con tus papeles y tus lapiceras escribiendo sobre mí, ¿no? Mientras yo espero que te vuelva a gustar. Claro. Dice, esperaré por tu amor, mi amor, esperaré por tu amor, mi amor. Y dice, mi verdad y yo nos sentamos en silencio. Somos ella y yo. Como, está todo bien, yo tengo mi verdad, no la voy a decir. Vos quédate escribiendo cositas sobre mí. Lo que pasa que después entra todo en torno a la conjetura, ¿no? Exacto. Y más que si decidió retirarse. Mirá si la chabona está bien, decide retirarse porque está bien, porque esto, por lo otro. Y entonces, como que todo en torno a eso después se desvanece. Exacto. Y está esta cuestión de que ella dijo, de hecho, en uno de los Voy a últimos tomar agua. shows, dijo que nada, que la decisión se había tomado de antes, que no era por lo del video, que por todas esas críticas, que ya estaba desde antes. Y ahí yo cuando A ver. vuelvo a Petal digo, claro, por eso en Petal. este proceso creativo y la escritura se empieza a notar eso. Vamos a pasar al primer track, así Dale. ya nos adentramos en el disco, que se llama Kiss Me, Besame. Sí. Besame, dice ella. Dame un Besame, besazo, un besame, besazo, besame. dice. En donde arranca ella Sí. diciendo, voy a ir diciendo así no tenemos que esperar el momento, ¿no? Dale. Dice, la sociedad está desesperada por encontrar la solución a algo. La empatía sería la respuesta. Dice, ¿no? Como, yo creo que ya arranca diciéndonos eso como diciendo, paren un poco, Paren. puede cambiar esta realidad. Claro. Y después, en una parte del estribillo, ella dice, besame como si supieras que este es el adiós. Ya está, ya arranca diciéndonos esto. Se arranca diciéndonos. Adiós, claro que vos lo escuchás y dice, dame algo para amar, dame algo que sea como súper sweet, no sé qué. Compras un boleto, te tomás como el viaje de una montaña rusa. Sí. Y dice eso, como dame algo bueno para que yo me pueda quedar, pero besame porque me parece que esto es el adiós. Cuando yo la escucho por primera vez digo, le está hablando un chongo. La típica. Ariana siempre buscamos en sus discos a qué chongo le está hablando, ¿viste? Y en este caso era los fans. Y en este caso probablemente, vamos a Probablemente, decir, no lo sabemos. era para los fans. En la segunda canción del disco Ujú. es Hate That I Made You Love Me, odio haber hecho que me ames. Que también eso es interesante, que esa habíamos cerrado la columna anterior. Sí. Porque en esa ella no dice odio que me ames, dice odio haber hecho que me ames. Está Y bien. dice, no puedo decirte qué, pero hay algo adentro mío que está bailando con fuego, o sea, como una decisión ahí que tengo que tomar y qué sé yo. Y en esta canción, ella tiene unas líneas que yo me traje acá, A ver. que tengo acá en realidad, que son interesantes. Bueno, dice, quiero que sepas que voy a conseguir mi camino lejos de vos, como una flor que crece desde una tumba, dice, mientras vos decidís quién sos. Dice, y lo puedo ver a través tuyo, como las sombras de la luna, dice. Y son todas malas noticias, dice. Para mí ahí dice como, por más que sean los vivos, chicos, yo los veo, ¿eh? Como veo la parte oscura de la luna, ¿entendés? Como, ¿cuál es mi poder? Y dice, bueno, odio haberte hecho amarte, perdón, amarme, perdón si me convertí en tu tipo. Que está esta cuestión de las proyecciones que todos tienen de Ariana Grande, que cuando empezó ahora con los últimos discos decían, que vuelva la Ariana Grande de Thank You Next, que vuelva la Ariana Grande de tal, que bueno, Ariana Grande va a hacer lo que se le cante el culo como cualquier otro artista. Y acá dice, ¿qué pasa ahora? Estudiaste mi corona y tomaste prestado mi cuerpo.
Eso me parece una gran frase. Dice, calentito como besado por el sol, de repente frío como el viento, una abeja atascada en la miel. Esa lírica también para mí es muy importante porque lo que ella dice ahí es esto. Estudiaste mi corona, creíste que sabías quién era Ariana Grande, la colita de caballo, del pelo, las botas, esto que el otro, y tomaste prestado mi cuerpo. Dejando de lado que, por ejemplo, hay una mina que se operó toda para ser como Ariana Grande y hace OnlyFans. Tremendo. Como si fuese Ariana Grande. La vio. La vio, pero fuerte igual, te digo, si sos Ariana Grande te querés matar. También está esta cuestión de tomaste prestado mi cuerpo y hablas sobre él. Claro. Y esto de decir algo calentito como el sol y de repente frío como el viento, lo que es la gente también, ¿no? Un día te ama, el otro te detesta. Y una abeja que queda atrapada en la miel. La abeja que produce la propia miel, la miel, algo dulce, algo lindo, y de repente queda atrapada en eso. Atascada. Entonces nada, esa también a mí me parece que es muy para los fans. De hecho ya eso ya se había hablado, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Y después la siguiente canción es Petal, justamente. Petal. Que acá mi análisis de esta canción y del nombre del disco es algo que me puedo estar recontra equivocando, chicos. En ¿Cuántas todo lo que canciones estoy tiene el diciendo. disco? Son 12, vamos a 12. ver mucho menos. Sí, sí. En el medio se meten 3 o 4 que son de amor. Hay una que me encanta, a mí se llama Big Feelings, que dice le doy a él sensaciones grandes, que para mí, Hermoso. perdón por la hora y todo, pero para mí se la pongo bien gorda. Sí, claro. Muy bueno. Literalmente, esa Fuerte es buenísima lo que esa acabas canción. de decir. Qué reflexión, Qué Aristóteles. reflexión, sí. Venías bárbaro. Venía muy bien. Y acá dice, no necesito a nadie que me salve, es una situación re de mierda, dice a fucked up situation. Y para mí esto del pétalo es, el pétalo forma una flor y una flor puede perder un pétalo pero sigue siendo una flor. Entonces capaz Ariana está viendo qué pétalo tiene que perder ella para poder seguir Qué estando lectura. a salvo. No, yo me volé haciendo esto igual, Yo siempre No, hago esto está con muy los discos. interesante, muy lindo. Cuando salen, me gusta mucho meterme en cosas que capaz, viste, Ariana Grande está mirando esta columna y dice, ah, sí, mira, no sabía que había pensado en eso. Pero yo. ponele, ¿hay chat o un lugar de fans donde hablan todas estas cosas? No soy exactamente fan de Ariana Grande. Igual haciendo la columna anterior y esta me di cuenta que quizás sí. Sí. O sea, Te diría que porque te digo que la requiero y que me gusta mucho lo que hace. Y nada, estos son lecturas, ya te digo, más falopas mías. De hecho, esta canción arranca con un beat muy parecido al de Seven Rings, pero distorsionado y más de terror. Y en el video pasa algo que lamentablemente quedó muy tapado por lo corporal de ella. En el video ella va a una audición a un lugar que se llama Fame Inc., tipo la fábrica de la fama. Llega toda divina, toda como tiquitita, como, viste, con un vestido muy, muy pulcra, como su primer era, como Yours Truly, tuya sinceramente. Llega y tiene que pasar a la audición y hay 4 chabones muy rancios con una iluminación muy oscura, están tomando whisky, están fumando pucho y son como de jurado. Y atrás de ellos hay un cuadro de unos vaqueros cazando vacas. Para mí todas esas cosas en la dirección de arte no son libradas al azar, obviamente. No, claro. ¿Y qué pasa? Ella hace su performance y le ponen que es muy aburrida. Y le ponen not good enough, no sos lo suficientemente buena, y se va. Se va, vuelve otro día, saca otro numerito, se presenta a la audición, más perra, con todo un outfit perra, no sé qué, va, le saca el pucho a uno, fuma, se lo tira en el whisky y les baila, no sé qué, como fue ella en Dangerous Woman, que decían ahí. Como ahora te gusta. Qué pendeja zorrita, decían. Entonces, ¿qué ponen? ¿Qué ponen? Qué pendeja zorrita, no es lo suficientemente buena. Esa es la Estamos escena. mirando una foto. Que ves cómo se le ve ahí el esternón, empiezan a hablar de eso. Bueno, después de ahí vuelve. Me gusta como dijiste cómo se le ve el esternón. O sea, Soy mi abuela. ni el pecho, no dijo ni el cuerpo. Fue específico No, es con que la el gente enloqueció con el esternón. Muy técnico yo, Muy pero bueno. Mirá cómo se le ve la aorta. No, mirá cómo se le ve la falange izquierda, derecha de la segunda. No, tremendo. Después vuelve en position, se pone unas tetas de plástico que a mí me parece fantástico que haga eso. Y ahí le dicen que lo está intentando mucho. Porque en Positions le decía que lo estaba intentando mucho. Y después vuelve pulcra de vuelta, pero más fuerte. Y hay una coreo que hace muy buena en el video, que hay un montón de sillas en esa sala de espera y van pasando de una silla a la otra, se van para abajo, taca. Y en esa última, ahí está. En esa última vez, ese movimiento que hacen hacia abajo, están cansadas. Como Claro. que ya están hartas de seguir, como si ella estuviese harta de seguir intentándolo. Cuando va con Eternal Sunshine, Sí. le dicen de vuelta. Ahí le hablan los chabones. Dice, che, no, extrañamos a... Ahí están, ¿ves? Estos tipos. Sí. Le dice, extrañamos a la antigua voz. ¿Dónde está? ¿Podés volver a ser la antigua voz? La zorrita, le dicen. O sea, no le dicen así, ¿no? No, lo mismo que le decía a la gente.
¿Por qué no volvías a hacer la Ariana de Dangerous Woman o de Thank You Next? ¿Qué hace ahí la amiga? Se va para atrás, agarra una motosierra y ahí para mí sale, sí, medio Miley, sale en Petal. ¿Y qué hace? Los caga. Los descuartiza. Los descuartiza. Tipo Psicópata Americano, una película que me gusta mucho. Queda toda cubierta de sangre. American Psycho. Y cuando sale en la sala de espera, todas las otras mujeres la aplauden, esto que el otro. Y hay algo más importante todavía. Ah, mira, es muy parecida a una imagen de Kill Bill. Exacto, también. tiene de Kill Bill, tiene de Carrie, tiene un montón de cosas porque a ella le gusta mucho. Psicópata Americano. Claro, tenés razón. A ella le gusta mucho el cine de terror. Entonces para mí, bueno, por eso están todas esas referencias. Cuando ella sale, la aplauden todo, para mí eso es Petal, ella diciendo los descuartizo y me voy, ya está, estoy harta de ustedes. Y termina ella en una escena en un café, abre una galleta de la fortuna y dice, vos vas a florecer en cualquier lado que seas plantada. Y ahí alguien le dice, give me dreamy, give me hopeful, dame algo como esperanzador, no sé qué. Escúchame, dijiste que está en este musical de Broadway. Sí, que se bajó. ¿Actuó mucho Ariana Grande? Ella arrancó actuando, ¿te acordás que yo les conté que estuvo en Broadway? Estuvo, bueno, en Cat Valentine, era ella pero Cat Valentine. En cine. En Wicked 2. Wicked 1 y Wicked 2. Bien. Y ahora iba a estar en Broadway de vuelta. ¿Por ahí está buscando un poquito de cine? Para mí está buscando descanso, pobre. Y el cine te da un poco de descanso. En septiembre nos vamos a enterar. Que te encierra en un set y sí. Y después... Pero no, porque en Wicked le pasó que la película se vio completamente tapada por el escándalo con el otro que tenía el bebé y no sé qué, bueno. Por ahí quiere hacer más drama. Por ahí quiere hacer una peli de terror. Para mí no, para mí se quiere ir. Y bueno, y lo que pasa ahí es que le dicen cut. Lo dice Agustín. Y ella forma parte de la película. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo no soy boluda. Yo también soy parte de esto. Claro. Yo soy parte de que ustedes sean así conmigo. Bueno. Muy buena imagen la que estamos viendo. Después pueden encontrar este material en YouTube. Si YouTube lo quiere. Sí, YouTube lo quiere. Si no, esto es para nuestros oyentes que nos escuchan a la hora que nos tienen que escuchar. Sí, pero los diferidos también los queremos. También los queremos mucho a los diferidos. Muchísimo. Y tenemos después Stay, que es esta que está sonando. Sí. Que es Quédate. Dice, estoy renuna por vos, ¿qué voy a hacer? Y dice, yo solo quiero quedarme esta vez. Y dice, pero esta vez vos vas a ser bueno conmigo. Te vas a comportar, me vas a mantener segura, en lo bueno, no sé qué. Y ahí yo pensé que era para Ricky, que es un chongo con el que ella volvió ahora a estar. Y me parece que no, que otra vez está diciendo lo mismo. Hay como una cuestión de Ariana de la codependencia, empiezo a ver yo en las lyrics, de decir, no quiero estar más acá, vos no me convenís, pero no puedo esto. Claro, quiero la ovación, y digo, un artista que está hace años en el ojo público y que recibe estas ovaciones y esto que el otro, debe ser muy difícil pensar la vida sin ese público. De hecho, ella en una de las canciones lo dice, no me puedo, así todo no me puedo imaginar la vida sin vos, dice, y es la naturaleza humana, como saber que algo me hace mal, pero ¿cómo hago para dejarlo? Digo, una relación tóxica. Entonces, siempre estuvimos buscando relaciones tóxicas de Ariana, siempre estuvimos viendo si era Pete, si era este, y quizás ahora somos nosotros, chicos. Somos sus tóxicos. Y vamos a pasar directamente a la última que vamos a ver, que se llama Freak, que es mi preferida del disco, esta, y con esta vamos. Porque parece que le gusta a Ariana Grande también a Chucho. La red de canciones de cancha. No es mal. Acá ella lo que dice en esta canción, dice, arranca dice? como con una radio que se está sintonizando, para mí es como una señal que quiere que no llegue, y dice, no voy a darte tu fantasía esta vez, no voy a hacer lo que quieras, bicho raro, esta vez. Raro. Para mí también ahí directamente le habla al público. De hecho dice, vendrías conmigo a ningún lugar antes de que me disparen. Dice, algún día todas estas semillas que planté van a florecer, toda la vida que me fue negada, todo es. Y dice, ¿qué dice? Sé demasiado. Por ahora dice, ¿cuándo ellos van a estar sobrios del veneno? Yo no la conozco, dice, como, ¿qué hace opinando a mí que no la conozco? Y termina diciendo, a ver, estoy acá. ¿Qué dice? En lo último. ¿Con qué termina? Que termina pasando al interludio, si quieren, que ese es para mí
el momento fuerte, que se llama Warning Signs, señales de advertencia, básicamente, en donde ella, esto dura 1 minuto, y dice: estoy ciega a la mitad del tiempo, repaso todas tus señales de advertencia, me pregunto por qué respondo cada vez que me llamas. Dice: mi dolor es música para vos, me escuchás en todas partes, me llegás con vos como un tatuaje, y sin embargo tu musa favorita simplemente desaparece. El lunes te tengo por todas partes sobre mí, me amás como el éxtasis, me haces ver colores que no he visto, por un tiempo, porque el viernes de repente me gosteás. Dice: mi voz se escucha en un taxi que pasa, no me mereces, sabes que no, nunca lo has hecho, pero quiero que me sientas, quiero que veas lo que me está pasando. Y termina diciendo: ojalá alguien pueda escucharme. ¿Escuchamos un poquito? Dale. Dice: no me mereces. Lo siente. Quiero que me sientas, dice, espero que alguien me pueda escuchar. Y ahí termina esta canción. Para despedirnos... Ah, pensé que era esa. No, esta es la que dejo sonándole a la gente. Vamos Para con despedirnos, Nowhere dice Agu. Nobody, que es el último track, en donde ella dice: respira tranquila, ya no hay que correr, no hay Meditation. lugar en donde yo no quiera estar que no sea con vos. Para mí se le hace a ella misma. Sí. Y en el coro van a encontrar muchas voces de ellas, que para mí son todas las versiones de Ariana Grande hablándole a ella misma. Todo esto es mi análisis, me puedo encanta estar tu equivocando. Arianita, espero que estés tranquila, básicamente, y que no te rompan más las bolas. Está bien. Me gusta ese final, ese cierre. Ahora te voy a preguntar algo, pero antes tenemos un mensaje de Nora. Ay, de mi mamá. Mamá, Me encanta el programa, obvio. Beso a todos y en especial a Agu. Lo amo. Y Ay. estoy muy orgullosa de él. Ay, te amo, mami. Amo los mensajes de amor, por eso lo decimos. Un gran beso a Nora, que Un gran está ahí beso, un besazo. siempre. ¿Te gustó el disco en general? Sí, en Sí. general sí, incluso cuando pensaba que era de amor, Sí. porque tiene mucho de R&B, que es lo que ella siempre quiso hacer, esas como metralletas medio de trap que ella usa, que no es trap igual, estoy Claro, viendo, claro. pero bueno, para mí No tiene- se pongan locos los traperos. Claro, es un componente que se Sí, usa que ella en el trap, toma. que ella toma. Escúchame, ¿y a los fans le gustó? En general, por ¿Aprobaron lo o- visto, sí, por lo que estoy viendo, sí. Bien, sí. No sé si Porque hicieron mirá si es el mucho último cargo. disco de ella. Es que No. yo creo que puede que sí. No. Yo sabes Barto que dice creo que, que no. sí. Igual ella en una de Dele las un canciones tiempo. dice... Esa chica le pasaron muchas cosas Sí, juntas sí, en tienen que- muy, en muy poco poco tiempo. dejemos Muchas pasar. desgracias. Y en una de las canciones de hecho dice, no Sí. te preocupes porque vas a seguir recibiendo canciones de ruptura sobre vos. Muy lindo. Por Así eso, que quédense nada. tranquilos, papi. El miércoles que viene probablemente Ah, se ¿vas a venga... adelantar? Sí, porque esto lo Oh, merece. a ver. Se venga la segunda parte de la columna más pedida. La segunda parte, Ah, sí. todos sabemos, ¿no? Todos sabemos. ¿Quién? Britney. ¿Lo digo? Madonna. Sí, decilo. Bueno, Sí. el miércoles que viene nos vemos con la segunda parte de Lana del Rey, Ah, chicos. Lana. Que lo estuvieron Oh, pidiendo. Lana del Rey. Lana del Rey, que a ustedes les gustó mucho además. Sí, a mí también. Miércoles que viene, como cada miércoles acá desde el mundo de Agu, gracias querido Agu. Los quiero, chicos. Siempre un placer escucharte y siempre un placer el material que traes a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias Ariana por tanto también. Hasta las 14 hacemos amigos con pileta. Quédense porque todavía queda un tironcito de este hermoso programa.